Hola, mi nombre es Guillermo González, autor del sitio web sinelefantesblanco.com.ar. Quería hacer una explicación sobre economía debido a la falta de comprensión que noto sobre las variables, lo que la sociedad le pide a los dirigentes. Muchas veces no se conoce los datos ni de dónde impacta el gasto, ni cómo influye en el resto de las variables. Por eso voy a intentar hacer una explicación lo más sencilla posible para que todos conozcamos cómo va impactando cada variable con respecto a lo que nosotros intentamos solucionar diciendo o exigiendo tal medida al gobierno. También este video lo hago porque he visto profesionales en ciencia económica pedir cosas que cuando uno le pregunta si conoce los números, si está al tanto de cuál es el gasto en eso, de dónde provienen los ingresos, o sea, cuestiones tributarias o cuestiones financieras, o cómo influye en la variable económica, noto que falta cierta comprensión global del tema y eso hace que, como digo, hay profesionales en ciencia económica que cuando uno lo escucha pareciera que está hablando con personas que van a sociales o a filosofía y letras. Entonces me parece que requiere un poco de responsabilidad de parte de los profesionales en ciencia económica, como digo. Van a ver que voy a redondear los datos en millones muchas veces cuando hablamos de cantidad de personas porque el problema de Argentina, en mi opinión, sobre la cuestión de la estructura de la sociedad argentina, me parece que es tan preocupante que ni siquiera hay que hilar fino en el número en que tengo que estar diciendo ahora a continuación. Autorizo la difusión total o parcial del video con fines educativos. Bueno, lo primero de todo sería arrancar con la definición de economía, que básicamente es una ciencia social que estudia cómo se producen, distribuyen, consumen bienes y servicios en una sociedad. Viene diferenciando a los servicios de manera tangible y los servicios intangibles. Entonces, en términos generales, se ocupa de administrar recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Puede ser sector privado o sector público, también el Estado consume productos. La rama de la economía se divide en dos partes. Una es la macroeconomía, que estudia los agregados como pueden ser en conjunto del consumo, el conjunto de la inversión, tasa de interés, cuánto es el PBI, entre otras variables. Y la microeconomía analiza el comportamiento de agentes individuales como consumidores, empresas, qué hacen los trabajadores, cómo se interactúan en los mercados, etcétera. Vamos a dividir en dos partes y vamos a ver brevemente sobre estos temas y distintas reflexiones que podemos hacer sobre estos conceptos, ¿sí? En la microeconomía se estudia, por ejemplo, la oferta y demanda, que es un postulado para la formación de precio de los bienes. Por ejemplo, en Wikipedia tenemos este gráfico que explica que esta es la curva de demanda, a un menor precio mayor demanda, a un mayor precio mayor oferta. Demanda en lo que ya conocemos, o sea, demandar un producto, por ejemplo, cuánta demanda tiene este micrófono o cuánta oferta que alguien lo ofrezca a cierto precio. Si baja el precio va a aumentar la cantidad demandada y si me lo sube el precio el que lo produzca va a tener menos cantidades demandadas. También vemos este gráfico en Wikipedia que dice que si aumenta la demanda, el precio va a tender a subir al igual que la cantidad comprada. Acá vemos cómo se traslada de este nivel de demanda a una demanda más alta de un producto. Por ejemplo, que más personas quieran comprar los micrófonos, entonces el precio va a tender a subir para adquirir mayor cantidad. Entender el funcionamiento de esto parece algo teórico, aburrido, sin sentido, pero la determinación de los precios de los bienes es esencial para entender el funcionamiento de la economía, por eso no lo puedo dejar de mencionar. Bueno, otro concepto importante es la estructura de mercado, que describe el estado de un mercado respecto a oferentes y demandantes del mismo producto. O sea,
Por decir un ejemplo, siguiendo con el caso del micrófono, ¿cuántos productores existen de micrófonos? ¿Cuántos son los que están ofreciendo? ¿Y cuántos compradores existen? Competencia perfecta significaría que hay un montón de personas produciendo este producto, ofreciéndolo, y hay un montón de personas que están demandando el producto. Entonces, eso es lo que se llama competencia perfecta, que es un sistema ideal del mercado. Ideal porque al haber muchos comprando y vendiendo, ninguno tiene mucho poder de negociación con respecto al otro. Luego, otra de las estructuras muy estudiadas de la microeconomía son los monopolios, donde hay un solo vendedor. Después está monopsonio, cuando hay solamente un comprador. Oligopolio es cuando hay un conjunto de empresas que tienen acaparado el mercado, que son los que venden. Y oligopsonio, un conjunto de pocos compradores. Entonces tenemos monopolio, un solo vendedor; oligopolio, unos pocos vendedores; monopsonio, un solo comprador; oligopsonio, un mercado que tiene pocos compradores. No sé, pueden ser 5, 6, etc. Luego existe uno que es particular, que es monopolio natural, que es una sola empresa vendiendo, porque es muy difícil o sería ineficiente que te ofrezcan varias empresas ese bien o servicio. Por decir un ejemplo, el agua. La empresa AISA es la que distribuye el agua en las viviendas en Capital Federal, por decir un ejemplo. Sería muy difícil que haya muchas empresas ofreciendo y poder cambiar. Lo mismo sucede con el gas o la electricidad. Por eso lo que se hace es que el Estado tenga un rol y regule estas empresas para que no haya problema y que tampoco cobren cualquier precio. ¿Por qué me refiero a cualquier precio? Bueno, porque al haber un único vendedor, lo que termina sucediendo muchas veces es que va a poner un precio más alto del que corresponde, porque sabe que no le podés comprar a otra empresa. Entonces, los monopolios no están bien vistos en términos económicos, ¿cierto? Pero bueno, es un tema complejo el tema de los monopolios, porque producir a escala baja los costos de producción. Por decir un ejemplo, tengo que producir un solo celular, el costo sería altísimo por producirlo uno solo, poner la maquinaria y demás, y distinto es si voy a producir 1.000.000. El costo unitario lo bajé muchísimo porque tengo la planta para producir un montón de celulares. Entonces no es lo mismo pagar, por decir un ejemplo, el alquiler de toda una fábrica para producir un solo celular que pagar el alquiler de toda la fábrica para 1.000.000 de celulares. Cuando saco la cuenta del costo de ese alquiler por la cantidad de bienes que produje, me va a resultar un costo mucho menor. ¿Sí? Hay costos fijos y costos variables. Pero los costos fijos los bajo mucho si aumento la cantidad producida. Bueno, pero ¿qué sucede? Bajar el costo unitario sería lo ideal. O sea, no tiene sentido que haya muchas empresas produciendo, por decir un ejemplo, celulares que cuesten mucho producirlo y que al consumidor le termine llegando muy caro. Lo ideal sería bajar los costos unitarios para que me puedan llegar a ofrecer a un menor precio, incluso si son monopolios. Entonces acá tenemos una pelea económica entre que haya pocos vendedores que bajen mucho el precio o muchos vendedores que tengan costos más altos, entonces me van a terminar ofreciendo el producto más caro. Producir a escala, que es como se llama cuando se produce mucha cantidad, genera estos costos menores y es lo que termina generando en el mundo que unas pocas empresas empiezan a ofrecer ciertos servicios. La economía en general, el capitalismo, lleva a la concentración de la producción en el que sea más eficiente. Por decir un ejemplo, hay muchos buscadores web. Por ejemplo, está Google actualmente, pero en el pasado estaba Yahoo. Yahoo no terminó siendo lo más eficiente y Google lo superó. Si bien hay un montón de buscadores, termina llevando a una concentración el que termina dando un mejor servicio. Y una vez que da mejor servicio, es muy difícil sacarle ese trono, digamos.
Esta es una página web que se llama finbis.com. Acá uno puede ver el tamaño de mercado. Fui a Maps, es para ver el tamaño de la capitalización bursátil que tienen las empresas. Y lo que voy a intentar hacer es reflexionar un poco con ustedes sobre el tamaño. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso en la facultad, uno ve que los monopolios son malos, entonces hay que dividirlos para llegar a una competencia perfecta porque es lo ideal. Bueno, eso es un tema discutible que tendríamos que discutir en la sociedad porque no siempre es así. Como expliqué, bajar los costos unitarios te permite poder bajar el precio final al que vos estás intentando vender al resto del mundo. Muchas veces escucho de que en Argentina hay alguien produciendo algo, lo hace como monopolio, entonces hay que destruirlo, hay que dividirlo en 8 partes para llegar a conseguir que los precios sean menores para la sociedad. Bueno, hay que tener cuidado cuando se dice eso porque demuestra cierto desconocimiento del funcionamiento del mundo. Por decir un ejemplo, acá estamos en la página finbis.com. Yo voy a ir a todas las acciones. Como dice acá, está determinado por el tamaño de mercado de la empresa. ¿Cuánto es lo que vale? Si bien no es lo que vende, lo que vale tiene una relación con las ventas también, ¿sí? Con las ganancias. Entonces, lo que quiero mostrar no es exactamente acá cuáles son monopolios y cuáles no. Lo que me interesa es reflexionar con ustedes es por qué Argentina debería destruir la producción de una gran empresa diciendo que vamos a conseguir mejores precios, cuando el resto del mundo vemos que no las dividen. Por decir un ejemplo, este cuadrado grande es Nvidia. Entonces la capitalización de mercado, que es la cantidad de acciones por el precio que tiene cada acción, me dice, bueno, esta empresa para el mercado vale tanta cantidad de dinero, ¿sí? Actualmente vale 4 billones de dólares. Esta B larga significa billions en inglés, que se refiere a 1.000 millones. Como son 4.000 millones, o sea, tiene una capitalización de mercado de 4 billones 232 mil millones de dólares. Quiero que pongamos en perspectiva lo que es el tamaño de esta compañía que Estados Unidos no la está dividiendo. Por decir un ejemplo, ¿cuánto vale YPF? La deberíamos buscar en la parte de energía. Acá está Transportadora Gas del Sur, súper chiquitita, ni se llega a mirar. Acá está YPF, en este cuadradito. Actualmente YPF vale 12.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces podríamos decir que Nvidia vale aproximadamente 350 veces más que YPF. Entonces debemos entender que en el mundo los mismos países no atacan a los monopolios. ¿Por qué? Porque su monopolio intenta pelear contra los monopolios de otros países. Ustedes pueden ver que no es solamente el caso de Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon, Alibaba, que es la compañía como Amazon de China, Tesla, Toyota, acá están las automotrices, Toyota, Ford, Honda. Entonces, bueno, tiene que estar Stellantis también. Entonces, ¿qué sucede? Japón podría decir, bueno, voy a dividir a Toyota, porque es un gran vendedor en Japón y demás. Pero es el que me trae ingresos por vender a otros países del mundo. Bajarle los costos es generar mayor cantidad de exportaciones a otros países. Porque luego Toyota tiene que intentar vender más que Tesla, Ford, etc. Lo mismo va a pasar con Fiat en Italia, o va a pasar lo mismo con Volkswagen en Alemania, y así los distintos países. Uno dice, ¿por qué no lo dividen? Bueno, porque si lo dividen va a tener peor costo unitario, va a producir peor, y al intentar competir contra monopolios de otros países, seguramente va a terminar perdiendo en esa lucha. Si nosotros, por decir un ejemplo, tenemos un único vendedor o el más grande de aluminio de Argentina y decimos, no, tenemos que partir este monopolio, ¿qué va a terminar pasando? En pocos años vamos a terminar importando aluminio. ¿Por qué? Porque va a venir otra multinacional con unos costos muy bajos a vendernos los productos que la compañía argentina la perjudicamos en no poder producir a escala, y va a terminar generando que vamos a terminar importando aluminio y las exportaciones que nosotros tenemos de aluminio van a ser menores. ¿Por qué? Porque van a ganar mercado los monopolios de otros países.
Una aclaración por las dudas que no se haya entendido. No es que Nvidia o Microsoft produzcan lo mismo que YPF, no. Lo que me refiero es que son enormes, son gigantes y sin embargo los países de origen no dividen estas empresas, ¿sí? Está muy bueno que poder entender esto, porque vivimos en un país que lamentablemente impera un amor a las pymes, que no lo veo mal, pero esto es importante decirlo porque lamentablemente en ciencias económicas yo interpreto que no se termina de entender bien el concepto de cómo funciona el mundo, que a los monopolios están muy mal vistos y sin embargo cuando uno ve el mundo lo ve que son enormes y aún así cada país decide proteger sus propias empresas. No están diciendo no, lo vamos a dividir y demás. Acá sí, esto ya nos perjudica como país. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una empresa que ya sea grande quiera reinvertir en Argentina. Si todo el tiempo hay incluso profesionales en ciencia económica que están pensando en el Estado debería intervenir y dividir la empresa. Bueno, es muy difícil producir si no entendemos que nuestras empresas tienen que ser más grandes y generar mayor riqueza. Y para generar riqueza hay que aportarle valor al mundo. Quienes lo entienden van a tener un mejor país. Quienes no entiendan conceptos básicos de economía, vamos a estar destinados siempre a vivir criticando otros países o el funcionamiento de cómo es el mundo, cómo funciona el capitalismo, porque ni siquiera lo entendemos. Entonces, yo creo que este video es para justamente eso, para ir reflexionando cómo funciona el mundo. Más allá de que a todos nos encantaría que todo el mundo esté lleno de pymes y haya muchos compradores y muchos vendedores, pero vemos que no funciona así. El resto de los países intentan tener empresas cada vez más grandes y nosotros a una que empiece a crecer ya automáticamente estamos pensando en cuántas partes la vamos a dividir. Entonces, y después queremos que alguien invierta en el país, es muy difícil. Por ejemplo, una empresa acá sería ExxonMobil, a lo mismo que se dedica a YPF, ¿cierto? Vemos que vale 487 mil millones de dólares. YPF vale 12 mil millones de dólares. Esto 487 mil millones de dólares. Bueno, entonces, los monopolios es uno de los que se considera en la bibliografía como fallo de mercado, así como la asimetría de información, o sea, no todos disponemos de la misma información, entonces lo que genera es que los recursos no se asignan de manera eficiente. Pero bueno, este es otro tema de microeconomía y como digo, los monopolios generan esto de que al ser el único que vende, puede establecer un precio superior y vender menor cantidad de productos. Entonces tener una ganancia mayor por ser monopolio. Pero bueno, si también entendemos de que el mundo tiene un montón de monopolios y le vamos a comprar a uno local o a uno extranjero, porque si en nuestro país únicamente existen solamente pymes, es muy difícil que nuestra pyme vaya a brindarme tan buen servicio o producto como lo puede hacer un monopolio que cuenta con unos recursos de capital muchísimo más grandes. Entonces seguramente todos vamos a querer adquirir el producto extranjero, porque todo el tiempo estamos buscando qué es lo que me da más valor a mí. Por decir un ejemplo, debe haber algún buscador que sea producido en Argentina o, no sé, un sistema operativo que sea argentino, hecho por personas argentinas, pero es muy difícil que puedan funcionar igual que Android o iOS. Entonces, uno le va a agradecer por la oferta, pero no lo va a consumir. Imaginemos que yo produzco una zapatilla y me toma mucho trabajo, entonces puedo ofrecer una zapatilla por día, entre pegarla y demás. Entonces, yo les voy a intentar ofrecer mi producto a ustedes, pero me van a decir, no, porque me la estás ofreciendo a un precio muy caro. Y yo te voy a decir, bueno, pero claro, yo tengo que pagar un alquiler y me van a decir, pero no es mi culpa que vos estés pagando un alquiler para producir una zapatilla por día. Incluso yo no tendría ni tiempo para estar investigando cuál es el mejor pegamento, cuál es el mejor cuero, la manera de confeccionar y demás. Hay ciertas excepciones que son los nichos de mercado. Por decir un ejemplo, yo quiero producir zapatillas únicamente para jugadores de golf. Bueno, yo se lo voy a ofrecer a una sola persona o a unas pocas, pero seguramente lo voy a terminar comprando esa zapatilla muy caro, entonces tiene que ser de muy buena calidad.
tendría que estar muy seguro de toda la producción como lo estoy haciendo, tener muchísimo conocimiento, el servicio que estoy brindando. Entonces, ahí sí podría justificar que alguien me quiera pagar más porque mi producto es mejor que el resto, porque le dediqué más tiempo. No sé, no conozco de tema de cómo se elabora una zapatilla, pero me imagino que con la manera en que se cose. Entonces, de esa manera, una persona que no le interesa tanto el precio, porque tiene un buen poder adquisitivo, pero busca lo mejor, sí va a darle prioridad a pagar más por un producto que esté mejor hecho, porque haya tomado más tiempo, porque esté hecho a mano, puede ser una virome especial, que tenga tal adorno. Entonces eso puede llegar a generar que yo consiga lo que se llama entrar en un nicho de mercado para unas pocas personas y aún así sobrevivir a que las multinacionales ofrezcan un buen producto a menor precio. ¿Por qué es importante entender, dije, el funcionamiento de la oferta y demanda para entender el valor del precio de los bienes? ¿Por qué digo yo, el precio es importantísimo en la economía, el precio de cualquier bien? ¿Por qué es importante? Porque eso me va a establecer incentivos necesarios para ver si lo produzco o no. Por decir un ejemplo, hablando con un amigo me dijo que él pensaba que el gobierno tenía que hacer algo con el tema de los alquileres, que debería reglamentarlo y que de alquiler no se pueda cobrar más, por ejemplo, de $200, por decir un ejemplo, ¿no? El equivalente en peso a $200. O podemos decir 100 o 50 o por una porción de pizza. Entonces que el Estado le ponga un valor máximo y así beneficiar al que esté alquilando porque pobre no puede acceder a comprar una vivienda, que lo entiendo. Pero ¿qué sucede? El no entender conceptos económicos lleva a esas conclusiones de creer que le estás haciendo un favor a ciertas personas y en realidad estás haciendo mucho daño. Y lo voy a explicar por qué. Porque lo estás intentando ayudar poniendo un precio máximo, vas a perjudicar al que había construido una vivienda, que lo pensaba alquilar, por decir un ejemplo, al equivalente a $500, por decir un ejemplo, 500.000 pesos, y se lo haces alquilar a 100.000 pesos. Entonces, él pensó que iba a tener una renta y tuvo una muchísimo menor. Bueno, lo perjudicaste en el stock que ya generó, que es una vivienda. Pero al ver que ahora no conviene alquilar las propiedades, porque alquilarlo no rinde, entonces lo que va a terminar generando es que nadie más construye una propiedad, todos van a querer alquilar y dentro de 20 años, cuando la situación empeore y explote, porque en algún momento va a explotar, lo que va a terminar generando es que cuando se quiera sincerar el precio del alquiler va a valer muchísimo. Pero quizás no sea hoy, quizás sea dentro de 5, 10 o 15 años. Entonces no ves el daño que estás generando por no haber entendido cómo funcionaba la economía. La microeconomía, en este caso, el precio de un alquiler. Entonces, en 20 años va a haber un montón de personas que van a querer alquilar y no van a tener oferta de alguien que quiera alquilarles algo, salvo que el precio del alquiler sea excesivamente alto. Y en ese momento ahí sí, muchos van a empezar a construir propiedades porque lo van a poder alquilar a buen precio. Pero el daño que hiciste en todo ese tiempo no lo viste hoy, lo ves dentro de un montón de años. Entonces, haber roto el precio de lo que era el valor del alquiler te benefició, muchos te aplaudieron en el corto plazo porque uno piensa que el que alquila es una persona que llega justo a fin de mes, entonces hay que ayudarlo y demás. Y el que tiene una propiedad para alquilar seguramente es un multimillonario, entonces hay que atacarlo a ese en beneficio del pobre. Pero no es así. Como lo estamos viendo, le estás rompiendo los incentivos, que en la economía es clave entender el comportamiento humano, el incentivo para que alguien quiera invertir. No es solamente el incentivo de invertir. Muchas veces es entender el incentivo a consumir, a ahorrar, a trabajar. El comportamiento humano hay que entenderlo para entender el funcionamiento de la economía. Por eso la economía es una ciencia social, porque no es un cálculo matemático. Hay que entender cómo reflexiona una persona, qué es lo que lo hace actuar, qué es lo que lo hace invertir o consumir. Si no lo entiendo, lo que termino generando es romper la economía
Y después ahí sí vienen quejas de personas que son socialistas, que no entendieron cómo funcionaba la economía y terminan haciendo por la fuerza lo que ellos no entendieron como era por medio de los incentivos. Entonces, por ejemplo, llega alguien de izquierda al poder y dice, porque hay muchas personas que alquilan y que entonces hay que a punta de pistola sacarle la propiedad a tales otras personas. Bueno, las personas que son muchas veces parecen simpáticas, que te dicen que te quieren ayudar, que te van a hacer un favor, con un mecanismo social, son los mismos que en el deterioro de la economía son los primeros que empiezan a decir que hay que forzar, hay que coaccionar contra la persona que tiene los medios de producción o las viviendas y demás para forzarlos a pagar lo que ellos quieran o a producir lo que ellos quieran. No funciona así. De hecho, tenemos casos que esto no es una simple teoría, uno lo ve en la realidad, países comunistas o países socialistas que luego de expropiar muchas veces ni siquiera se sigue produciendo. Por decir un ejemplo, expropiaron Techint en Venezuela y hoy si van a buscar seguramente esté solamente el galpón sin producir, porque no entendieron ni cómo funcionaba. Lo que sí entendían es que había que expropiarlo porque el capitalismo y la empresa y que son los malos y no haber entendido el funcionamiento hizo que nadie más vaya a poner $1 en Venezuela para invertir. Muchas veces la falta de entendimiento de las personas que son socialistas hace que rompan estas cuestiones económicas. Entonces, cuando se agrava la situación, muchas veces eligen redoblar la apuesta y empiezan a coaccionar contra la gente diciendo te obligo a producir tal cosa, te obligo a alquilar a tal valor, o te expropio tus bienes. ¿Por qué? Porque rompieron la producción de un bien o servicio y lo intentan arreglar a la fuerza, como si fueran personas que desconocen totalmente de cómo funciona. Por decir ejemplo, hay países socialistas que empiezan a intentar regular cómo producir algo cuando a ellos no les gusta que se deja de invertir porque el precio no les rinde a quien lo está ofreciendo, dicen que la culpa es del empresario, entonces que hay que expropiarle la empresa porque lo va a hacer el Estado mejor. Eso ya estamos recontra cansados de verlo a nivel mundial y también pasa a nivel nacional. Siempre es el malo el empresario, pero cuando ves países que le quitan la producción al empresario y dice que lo va a hacer el Estado de una manera mejor, ya sabemos cómo terminan, en galpones sin producción o a pérdida del Estado que se hace cargo por querer poner un precio menor al que corresponde en la oferta y demanda y muchas veces se deja de invertir porque ya un Estado deficitario que la empresa encima le da pérdida, entonces el mismo Estado dice, ¿para qué voy a seguir invirtiendo en tecnología en tal empresa si lo estoy regalando al producto o al bien o servicio, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es entender la oferta y demanda del precio. Sin embargo, personas que se niegan, fuerzan para romperlo, intentando decir, yo soy una buena persona, entonces quiero beneficiar a la gente pobre, entonces el azúcar o tal producto lo tienen que vender a un menor valor y después cuando empiezan a faltar en la góndola el producto, porque nadie va a vender a ese precio menor, a lo que muchas veces cuesta producir, entonces lo que termina generando es que empieza a aparecer por afuera de la ley, en modo informal, digamos, lo que se llama la economía en negro, empieza a aparecer el producto, pero pidiéndole a la gente lo que realmente vale el precio. Por ejemplo, un economista contaba que iba a comprar un producto a cierto comercio. En la góndola no estaba vacío, pero estaba el precio al que decía el Estado. Vamos a poner un ejemplo porque me gusta decirlo con cosas que se entiende y que no quede teórico. Por decir un ejemplo, 1 kilo de azúcar, $1. Es lo que quería el gobierno, al equivalente en peso, no lo digo en dólares para que este video no lo voy a actualizar, entonces van a pasar los años, no sé cuánto vale el dólar y quiero que tenga un sentido. Por decir un ejemplo, 1 kilo de azúcar vale $1. Entonces, en la góndola decía $1, como quería el gobierno. Pero no estaba el producto, claro, ¿por qué? Porque producirlo, pongámosle un ejemplo, valía $2. Entonces, al ver que falta ese producto, se iba a otro comercio
En otro comercio se lo ofrecen en modo informal. Entonces esta persona al querer comprarlo le dice, quiero comprar 1 kilo de azúcar. El comerciante le dice, bueno, acá te lo vendo, pero no en modo formal, en mercado en negro, a $3. Y este le dice, no, pero si en el otro comercio el kilo de azúcar dice $1. Bueno, anda a comprarlo al otro comercio. No, en el otro comercio no hay. Bueno, cuando acá no haya, también va a valer $1. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que no se puede poner precios máximos. Hay que entender cómo funciona la economía, de que si ahí existe un precio máximo, no va a ser ofrecido ese producto si el costo de producirlo es mayor a ese precio que te está diciendo el gobierno que tiene que intervenir. Vemos cómo no entender la economía hace que los gobiernos hagan payasadas y crean que somos todos tontos y que el malo es el comerciante y cuando el problema son ellos. Lo que pasa es que vivimos en un país donde los gobernantes nos dicen a nosotros que siempre los malos son los otros. Es el comerciante que te vende caro, es Estados Unidos, es el FMI, siempre es otro. Nunca son las estupideces que hacen en cuestiones económicas.